Australia, país ubicado entre el Océano Índico y el sur del Océano Pacífico. Es reconocido por sus vastos desiertos, por poseer una gran variedad de especies animales únicas en el mundo, como los canguros o el ornitorrinco, y también por tener uno de los cielos más limpios y despejados del planeta, hecho que resulta propicio para el avistamiento y demás hechos relacionados con el fenómeno ovni. En el episodio de hoy, conoceremos distintos casos de encuentros con ovnis y de abducciones, hasta el ocultamiento por parte de las autoridades militares de un incidente que ocurrió cerca de una de sus bases más secretas. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Australia. Número 1. Whiteclife, la capital del fenómeno ovni en Australia. Iniciamos nuestro viaje en uno de los puntos más importantes de avistamientos ovnis en el mundo. Se trata de Whiteclife Well, un territorio ubicado al norte de Australia, entre las ciudades de Tennant Creek y Alice Springs, y que es considerado como la capital ufológica de ese país. Es más, muchos medios nacionales e internacionales lo sitúan entre los 10 mejores lugares para ver ovnis. Según los lugareños, los avistamientos comenzaron durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay personas que aseguran que este fenómeno está presente en la zona desde el siglo XIX. Aquí, los testigos no solo afirman haber visto objetos voladores no identificados, sino también a sus tripulantes vagando por estos desiertos. Yo era escéptico antes de llegar aquí. Yo nunca creía en este tipo de basura, pero lo que sea que fuese es muy real. Hay millones y millones de hectáreas de nada aquí. Entonces, la razón por la que la gente o los expertos piensan que vienen acá es porque el lugar es imperturbable. Ellos pueden venir y tomar muestras de tierra o lo que sea que quieran. Pues los hemos visto aterrizar entre los árboles afuera y luego se elevan de la nada y vuelven a bajar entre los árboles. Ellos están haciendo algo, pero para cuando quieres llegar a verlos, ya no están. Estos avistamientos son tan comunes que las personas han aprendido a convivir con ellos y han convertido la ciudad en un verdadero parque temático dedicado a los seres extraterrestres. El último que vi era verde, rojo y una luz blanca. 3 luces blancas se estaban moviendo en el cielo de forma errática, sin meterse en el camino de nadie. Había 3 de ellos, uno estaba mucho más cerca que los otros 2. Las luces estaban tocando entre ellas. No estaban al final de las alas o algo así, eran muy brillantes. Pero ¿por qué este lugar atrae tanto la presencia del fenómeno ovni? ¿Qué tiene de especial? Según Lou Farkas, empresario que ayudó a destacar el nombre de Whiteclife como un punto caliente de avistamientos ovnis, esto se debe a que por esta ciudad pasan y se entrecruzan varias líneas de energía que recorren todo el planeta. Sin embargo, hay otras teorías que señalan que la presencia de estos seres estaría vinculado al monte Uluru, un antiguo y maravilloso monolito ubicado en la mitad del territorio australiano y que tuvo un significado religioso y sagrado para los nativos de este país. ¿Por qué crees que hay lugares que parecen atraer más la presencia del fenómeno ovni? ¿Crees que hay alguna relación entre los lugares considerados sagrados por las antiguas civilizaciones y la aparición de estas naves y los seres extraterrestres? Número 2. Encuentros de vuelos comerciales con ovnis. En Australia, son muchos los casos de pilotos de vuelos comerciales que han vivido una experiencia relacionada con el fenómeno ovni. Uno de estos hechos ocurrió alrededor de las 9:13 am el 19 de marzo del 2014, cuando la tripulación de un avión vio una luz brillante en las cercanías del aeropuerto de Perth, uno de los más importantes de ese país. Esa luz estaba unida a un objeto mucho más grande, de color gris y de forma cilíndrica. El avión tuvo que realizar maniobras evasivas para evitar colisionar contra el objeto. Fue tan peligroso el incidente
que la Oficina de Seguridad de Transporte australiano investigó el caso. En un principio pensó que se trataba de los llamados vehículos no tripulados militares. Sin embargo, la Fuerza Aérea negó que hayan estado operando una de esas naves en ese espacio aéreo. Al final, el órgano de seguridad no pudo identificar el ovni. Otro hecho ocurrió en la isla de Canguro, que está frente a las costas de Australia Meridional. Fue tan increíble que la prestigiosa revista National Geographic escribió un artículo al respecto. En agosto de 1969, el aprendiz de técnico de radio llamado Alan Potter estaba reparando un radar en el aeropuerto de Adelaide cuando vio algo extraño en el radar. Potter estaba rastreando un avión Fokker Friendship que volaba desde Adelaide a Kingscote cuando el radar detectó un gran objeto que se acercaba a esa zona aérea. El técnico señaló que en todos sus años de experiencia jamás había visto algo parecido en ese lugar. Lo más interesante aún estaba por suceder. De aquel objeto grande salió uno más pequeño, que voló con dirección al Fokker hasta acercarse a él. Luego de estar muy cerca del avión, volvió a la nave más grande. A pesar de que este avistamiento fue registrado por la Red Australiana de Investigación de OVNIs en el 2004, ningún piloto de aquel avión Fokker comunicó nada inusual en el vuelo. También es conocido el caso de Frederik Valentich, un piloto australiano que en 1978 desapareció en pleno vuelo cuando se encontró con un objeto volador no identificado. Si deseas conocer más de este caso, te invitamos a ver el 6º episodio de la 2ª temporada de Alien Evidence. ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita, ya que con eso nos estarías apoyando mucho. Y si los videos de la semana te quedan cortos y quieres ver más, puedes unirte a nosotros y ser un investigador GS. Escoge tu método de pago y estarás apoyando al proyecto mientras accedes a contenido exclusivo solo para miembros, además de contar con muchos beneficios más. Número 3. La fotografía del ovni de Baldwin. El 2 de abril de 1966, alrededor de las 2 de la tarde, en la ciudad de Baldwin, ubicado en Melbourne, el joven empresario australiano llamado James Keeble salió de su casa con una cámara Polaroid para tomar algunas fotografías en su jardín, cuando de pronto vio un objeto metálico plateado que voló rápidamente hacia donde él se encontraba. Keeble entonces levantó su cámara y tomó una fotografía de ese extraño artefacto. En las imágenes puede verse un objeto con forma de hongo o campana en una posición horizontal, con una superficie que parece metálica y reflectante. Según publicaron los medios de ese entonces, tendría cerca de 7 metros de diámetro y volaba a una altura de 45 metros sobre el suelo. Cuenta Keeble que el objeto realizaba giros de 180 grados, que lo hacía de manera lenta y sobre su eje. Luego aceleró a gran velocidad para desaparecer con un fuerte ruido que parecía al de un avión rompiendo la barrera del sonido. La fotografía fue estudiada a profundidad por la Sociedad Victoriana de Investigadores de Platillos Voladores de Moonrabin, y luego de realizar distintos análisis, concluyeron que la imagen no mostraba ningún signo de exposición múltiple, montaje o cualquier otra manipulación. Peter Norris, presidente de esta asociación, también aseguró que no se trataba de un fraude. Lo curioso es que 4 días después, el 6 de abril, ocurrió el famoso caso de avistamiento ovni masivo del colegio de Westall, en que más de 200 niños y maestros vieron un ovni. Hasta el día de su fallecimiento en 2011, James Keeble sostuvo que el objeto que vio y la fotografía que tomó eran reales. Número 4. El caso de Annie Farinaccio. El siguiente caso ocurrió en una de las bases más inaccesibles de Australia. Se trata de la estación de comunicación naval Harold E. Holt, ubicada en el pueblo de Exmouth, en la costa noroeste de Australia. Un punto de importancia estratégica para la comunicación y defensa de misiles y submarinos nucleares de los Estados Unidos. En este lugar, a finales de 1991, alrededor de las 2:30 de la mañana, la soldado Annie Farinaccio salía de una fiesta en la base militar.
Al no conseguir un taxi que la llevara a su casa, dos policías del Servicio de Protección Federal, a quienes ella conocía, como Kevin y Alan, se ofrecieron a acompañarla. Annie aceptó y juntos partieron a la ciudad. Sin embargo, cuando estaban a mitad de camino, Kevin notó sobre su vehículo un extraño objeto volador de color gris que volaba a unos 30 metros encima de ellos. I see a craft. I see a diamond-shaped craft hovering literally straight above the vehicle. Are there lights? Yes, there's lights on the bottom of it. How big is it? I would say 2 to 3 cars in length. Any noise? Nothing. There wasn't a single sound coming from this. What we saw was not of this world. Luego el objeto se puso a un lado del vehículo para después volar hacia el lado opuesto. Los policías revelaron a Annie que ellos habían visto el mismo objeto la noche anterior, por eso tuvieron la sensación que aquella nave los estaba persiguiendo. El extraño objeto los siguió por 1 kilómetro para luego elevarse por el cielo y aterrizar en un matorral cerca de la carretera. Annie pudo llegar a su casa a salvo. Sin embargo, 2 días después, fue llevada a un lugar secreto de la base donde fue interrogada por unos militares y civiles estadounidenses que ella no conocía. Allí, le pidieron que describiera las características de la nave para luego decirle que aquello no era más que un globo meteorológico. Ella no aceptó esa explicación y al final la escoltaron hasta su casa. Tiempo después, Annie supo que los 2 policías que la acompañaron habían regresado al lugar del avistamiento para tomar fotografías de la nave, que al parecer había aterrizado en esa zona. Pero luego de imprimir las fotografías y de mostrarlas a algunos de sus compañeros, esas fotos, así como los negativos e incluso la cámara, fueron decomisadas por sus superiores. ¿Qué fue lo que persiguió a Annie y a sus amigos? ¿Arma militar secreta? ¿O una nave extraterrestre? ¿Y quiénes fueron esas personas que interrogaron a Annie y qué pasó con las fotografías que tomaron los policías? Pero el caso de Annie no es el único. Muchas personas de esta localidad aseguran haber tenido avistamientos y encuentros cercanos con naves extraterrestres. Esto fue muy temprano en la mañana. No había nadie más en el camino. Estaba completamente solo y vi esta luz en la cima de una colina. Era una luz blanca, pura y brillante. Lo único en lo que podía pensar así era si tenía algo que ver con el ejército. Tengo absoluta claridad de ese recuerdo. Definitivamente era sólido. Era sólido y ovalado, del tamaño de un automóvil. Ya sea por los secretos militares que esconde o por la gran cantidad de historias relacionadas con el fenómeno ovni que cuentan los testigos que han transitado por esta zona, es que la base Harold E. Holt es considerada por muchos investigadores como el Área 51 australiano. Número 5. Operación Encuentro Cercano. Siguiendo en el ámbito militar, uno de los casos ovnis más interesantes fue el que ocurrió en 1983, cuando varios objetos voladores no identificados encendieron las alarmas de la base Williamtown, ubicada en la región de Nueva Gales del Sur. Esta información, publicada por los Archivos Nacionales de Australia, señala que la noche del 30 de junio, los radares locales registraron la presencia de varios objetos que viajaban a gran altura sobre el norte de Sydney, a una velocidad de entre 1.100 y 6.500 kilómetros por hora. Al tener esta información, la Unidad de Control de Informes número 3 ordenó la operación Encuentro Cercano y se dio la orden para que 2 aviones de guerra Mirage se preparasen para interceptar aquellas naves. Pero, según indican estos informes, la orden de ataque nunca se dio. Sin embargo, en 2016, el diario Newcastle Herald de ese país publicó el testimonio de un testigo que aseguró haber visto en esa fecha a 2 aviones Mirage perseguir a un ovni. El testigo
al que llaman Geoff, dijo que el ovni tenía la forma típica de un platillo volador y que vio cómo los jets persiguieron al extraño objeto por 10 minutos hasta que se rindieron y volvieron a su nave. La conclusión oficial, como es costumbre en estos casos, consideró que los objetos voladores no identificados fueron simples interferencias en el radar. Sin embargo, en el mismo informe se detalla que este avistamiento costó 66 días y medio de tiempo extra, 1000 kilómetros de recorrido del automóvil del personal y la movilización de un avión de transporte C-130 Hércules. ¿Es posible que todo este operativo se haya realizado solo por una interferencia en el radar? Además, si eso fue así, ¿por qué mantener esta información oculta por 30 años si solo se trató de una confusión? Número 6. La abducción de Scott y Wendy Longley. Pero el caso de Annie Farinaccio no es el único caso de persecución de extrañas naves en una carretera de Australia. El 16 de marzo de 1996, los esposos Scott y Wendy Longley y sus 2 pequeños niños regresaban a casa en su automóvil por la autopista Bruxner, con dirección a la ciudad de Casino, ubicada en Nueva Gales del Sur. Según narran ambos, cuando estaban a 5 kilómetros de esta localidad, Scott vio por el espejo retrovisor 2 extrañas luces que seguían el vehículo. Al mismo tiempo, Wendy vio más luces de colores blanco y verde, enfrente y al lado izquierdo del vehículo. Sin embargo, nada más fuera de lo común sucedió en el camino. Lo extraño ocurriría después cuando notaron que llegaron a su casa 45 minutos más del tiempo que tenían previsto, sin que sucediera nada que justificara este retraso. Al día siguiente, todos los miembros de la familia comenzaron a sentir síntomas extraños. In the morning, we all developed colds. My son had long strands of dry mucus from his nose with blood. 4 long strands. I had a very, very large blister on my right big toe. I had a marking at the back of my neck. My wife had sore ovaries. She was very sore in her stomach. La pareja contó su caso a la UFO Society y esta los contactó con una hipnoterapista que les hizo una hipnosis regresiva. Allí pudieron recordar la presencia de 2 seres de casi 2 metros de altura, con pequeñas orejas, ojos grandes y negros, con 2 agujeros como nariz y una boca pequeña, sin labios. Scott recordó que lo sacaron del vehículo junto con Wendy y su hija Bronwyn. Luego, uno de los seres lo llevó a la parte trasera del auto, lo acostaron boca abajo y le aplicaron sobre el cuello una especie de grapadora plateada. De pronto, él se vio en una mesa de operaciones rodeado por 200 seres extraterrestres. La mesa tenía luces a su izquierda, 3 grandes luces redondas encima de él y un brazo mecánico con 4 garras a un extremo de la mesa. In the spacecraft, they inserted this long rod through my right eye, and they said that you will feel some pain. And I said, no, I'm not. But it was very discomfort. There was a lot of discomfort. They again inserted something into my right big toe. Scott exigió que lo devolvieran con su familia y fue en ese momento que apareció de pronto en su vehículo. ¿Podría todo no ser más que una invención de esta familia? Ambos esposos eran personas con educación universitaria y empresarios exitosos y, según sus conocidos, eran profesionales muy respetables que no sacaban ningún provecho por contar su historia. Luego del evento, la familia comenzó a tener algunas extrañas habilidades, como empezar a ver ovnis de manera constante, a experimentar miedos inusuales y a tener extraños sueños que hasta ese entonces no habían tenido. También decían que podían ser capaces de leer los estados emocionales de las personas y saber quién llamaba en el teléfono cada vez que sonaba. Después de escuchar el testimonio de los esposos Longley, ¿qué crees que les ocurrió? ¿Fue una simple alucinación o en verdad vieron algo fuera de este mundo? Número 7. Los visitantes de Boyanai.
En 1959, cuando Papúa Nueva Guinea aún pertenecía a Australia, un sacerdote anglicano llamado William Gill y 37 académicos y expertos presenciaron un hecho increíble que involucra el avistamiento de una nave desconocida y la visión e interacción con sus tripulantes. Antes de llegar al pueblo de Boanay, el padre Gill tenía conocimiento que los lugareños eran visitados constantemente por extrañas naves voladoras. Los locales llamaron a esto el fenómeno de la visitación. Es más, el mismo padre pudo ser testigo de uno de estos avistamientos una noche del 9 de abril, cuando aseguró haber visto una luz blanca fija en el firmamento. Sin embargo, el hecho extraordinario sucedió el 26 de junio, cuando, pasadas las 6:45 de la tarde, Gill y los demás testigos, entre los que se encontraban residentes locales, maestros y médicos de la misión anglicana, vieron en el cielo un objeto brillante que se acercaba hacia donde estaban ellos. Luego de un tiempo se detuvo y comenzó a flotar en el aire, a una altura de 100 metros sobre el suelo. Según el religioso, el objeto tenía forma circular, con una base ancha y una cubierta superior más estrecha. Debajo de la nave había 4 patas y esta parecía emitir luces azules hacia el cielo. ¿Puedes imaginar lo que es mirar al cielo y ver un objeto completamente foráneo flotando no muy alto? Quizás 200 o 300 pies arriba en el aire y brillando. Además, 2 bípedos sobresaliendo detrás del objeto y debajo de él. Según el testimonio de Gill, en ella podía verse la figura de 4 humanoides en la parte superior de la nave. Estos seres parecían estar iluminados por una luz que se reflejaba en ellos y por una especie de resplandor que los rodeaba completamente. Después de unos minutos, el objeto desapareció a gran velocidad. La noche siguiente, poco después de las 6 de la tarde, el avistamiento se repitió. Estaba en el mismo lugar que la noche anterior y una vez más aparecieron las 4 figuras. 2 de ellas parecían estar reparando algo en la nave. En ese momento, el padre Gill levantó los brazos sobre su cabeza y agitó sus manos a manera de saludo. Sorprendentemente, los seres repitieron el gesto y devolvieron el saludo a los testigos. Entonces, el padre pidió a los misioneros que trajeran unas antorchas para comunicarse con estos seres a través de la clave Morse. Él trajo la antorcha, la encendió y la mostró a la nave. Y mientras lo hacía, él movía la antorcha. Nos quedamos estupefactos cuando miramos a la nave y la nave estaba respondiendo a la antorcha. Empezaba a moverse y a responder los movimientos de la antorcha. Lo increíble es que a las 6:25 el padre Gill dejó la escena para ir a comer, porque sospechaba que eran militares y vio que no tenían ninguna intención de aterrizar o interactuar más con ellos. Pero si fuera un avión militar, ¿cómo es posible que ésta les respondiera de la manera en que lo hizo a los testigos? ¿Y por qué incluso en nuestros días no existe una nave que se parezca a la descripción dada por el padre Gill y los testigos? Sea como fuere, lo que sí acepta el religioso es que esas 2 noches vio algo difícil de creer para muchos. Ahora comprendemos este tipo de fenómenos, de gente afirmando ver cosas como las vi yo y los 38 de nosotros. Todos pensamos que lo vimos, pero claro, no esperamos que más gente nos crea si es que no quieren hacerlo. La nave desapareció poco antes de las 8 de la noche, con un ruido tan fuerte que espantó a muchos habitantes de la zona. Número 8. El platillo volador Nest. Uno de los casos más populares del fenómeno ovni en Australia, debido quizás a su extrañeza, es el conocido como el platillo volador, Nido.
El hecho ocurrió el 19 de enero de 1966, cuando un agricultor de plátanos de 28 años llamado George Pidley tuvo un encuentro cercano con un objeto volador mientras conducía su tractor en las cercanías del lago Horseshoe, próximo a la ciudad de Tully, al noroeste de Townsville. Este lago se caracteriza por tener un pantano de agua fangosa y muchos juncos. Fue allí cuando, según Pidley, vio salir del pantano un disco azul grisáceo, de casi 8 metros de ancho y 9 de alto, que se mantuvo al nivel de las copas de los árboles. El objeto empezó a girar muy rápido sobre su propio eje, luego hizo una inmersión poco profunda en el lago para después elevarse a gran velocidad hasta perderse en el cielo. I remember standing over there beside the tractor, looking in, trying to convince myself that I didn't see it. I didn't see it for very long. It just disappeared. Cuando Pidley se acercó para revisar el lugar donde había visto despegar aquel objeto, pudo ver claramente las huellas que había dejado el artefacto en el campo. Había un espacio hundido, limpio de agua y hierba, que coincidía con la forma y medidas de la nave. Pidley dejó el lugar, pero volvió después de unas horas y vio que ahora el hueco de la tierra estaba lleno de agua y en ella había una gran masa de juncos verdes que flotaban en la superficie y giraban en el sentido de las agujas del reloj, a manera de un nido de aves. De allí el nombre del caso. También que la hierba que estaba alrededor se había vuelto marrón, aunque antes había tenido color verde. Pidley fue a contarle lo que había ocurrido a Albert Painsey, dueño de la finca donde ocurrió este misterioso hecho. Y este le comentó que horas antes que Pidley viera el ovni, su perro había estado actuando de forma extraña, ladrando de manera agitada y corriendo en dirección a la laguna. Cuando George me dijo que vio un ovni despegar desde el lago, yo sospeché que era el ovni lo que había hecho el círculo. Pero eso no fue todo. Sorprendidos por lo que habían visto, Pidley y Albert decidieron tomar varias fotografías del nido. Luego se supo que estos nidos se habían registrado en otros lugares cercanos a la finca. El caso fue investigado por la policía y los científicos, pero no encontraron ningún tipo de anomalía, concluyendo que podría tratarse de pequeños torbellinos, trombas marinas o el fenómeno conocido como viento circular. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones coincide con lo que vio Pidley. Algunos investigadores señalan que esto habría sido el inicio de los llamados crop circles o círculos de cosecha. Número 9. El ovni que absorbió agua del lago Gosford. Otro caso que vincula al fenómeno ovni con los lagos australianos ocurrió en las primeras horas del 25 de diciembre de 1994. En el lago Gosford, ubicado en Nueva Gales del Sur. Esa fecha, varios vecinos aseguraron haber visto un objeto metálico y plateado que comenzó a absorber el agua del lago. Los testigos señalaron que vieron varios haces de luz salir de la parte inferior de la nave y notaron cómo esas luces afectaban la superficie del agua. All of a sudden I saw these lights come out of the water like a cylinder and flash. And the top of the water all lit up. And as that light was up, I could hear the rushing of water, movement of water, and then the water being raised up. And then shortly after, down comes the water on top of the lake. Ese día, la policía y los medios de comunicación recibieron varias llamadas de vecinos que aseguraban haber visto el mismo objeto. All people that I spoke to had exactly the same thing to say. There was no variance whatsoever in the object that was sighted. It was a huge chrome, very shiny object in the shape of a ball. At the bottom of the ball was a number of huge white lights. This object looked like it was sucking up water. Some calls were quite frightful in the voice. You could actually hear the fear, and in the background especially, the fear of people and of course animals and things at the time that were experiencing this phenomenon. ¿Pudo tratarse de algún avión militar, sobre todo aquellos que se usan para sacar agua de los lagos para apagar grandes incendios?
La ufóloga Moira McGee inició una investigación para responder estas preguntas y concluyó que no se trató de ninguna nave militar o civil de ningún tipo. Lo curioso es que en esta ciudad no solo se registran constantes avistamientos ovnis, sino que además, en la misma región de la ciudad de Gosford se han descubierto unos grifos que son muy parecidos a los antiguos jeroglíficos egipcios. Si bien la gran mayoría de egiptólogos lo consideran un fraude, hay quienes sostienen que pueden ser la prueba de que los egipcios pudieron llegar a este lejano punto del mundo. Sin lugar a dudas, este es un hecho que incrementa el misterio de esta ciudad. Número 10. El ovni con tentáculos. Alrededor del mundo se registran miles de avistamientos de objetos no identificados en los cielos. Estos tienen distintas formas y tamaños, pero el objeto visto en la región sureste de Australia parece sacado de una película de ciencia ficción. A finales de la década de 1980, una pareja que vivía cerca de la base militar Strath Creek, en la región de Victoria, vio un extraño objeto volador no identificado. Las testigos, que eran consideradas personas confiables y respetables dentro de su comunidad, señalan que la nave era grande, de 20 metros, como una casa de 2 pisos, y flotaba en silencio a pocos metros del suelo. Nos dijimos entre nosotros, es una casa con muchas luces, así que era una locura. Luego él me dijo, no, es una nave espacial. Yo le dije, no digas eso, mira de nuevo. Así que redujimos la velocidad para ver mejor y definitivamente era una nave espacial. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que de su estructura salían largos brazos, como tentáculos. La policía le dijo a los lugareños que lo que vieron pudo tratarse de una nave secreta por parte de los militares. No obstante, los militares negaron que hayan realizado ese día algún tipo de prueba o maniobras en el área. Este caso recuerda a uno ocurrido el 10 de septiembre de 1976 en la ciudad de Colusa, en California, Estados Unidos. Era el mes de octubre cuando un agricultor llamado Bill Pecha salió al patio de su casa y vio una gran nave que tenía 45 metros de diámetro, 6 metros de alto y de color plateado gris que flotó sobre él. Luego, dice que de la nave colgaban materiales parecidos a cables por debajo. Mientras las veía, estas cosas con tentáculos subieron y estas luces salieron de este tipo de platillo. Las grandes luces aparecieron, era un rayo de luces, 2 de ellos, de hecho. Su esposa, hijos y vecinos también vieron el extraño objeto. No tenía duda, estaba allí, yo lo vi. No me importa si alguien no me cree o no. Yo sé lo que vi y Bill también. Fue algo legítimo. ¿Cómo es posible que testigos de distintas partes del mundo y sin conocer sus casos hayan podido ver y describir la misma nave? En este episodio hemos conocido el testimonio de muchos testigos confiables que contaron sus experiencias de encuentros con el fenómeno ovni. ¿Y tú? ¿Tienes alguna experiencia que te gustaría compartir con nosotros? ¿Alguna vez te ha ocurrido algo similar? No olvides dejarnos tu testimonio en la sección de comentarios de este canal.